las circunstancias se dan. Bueno, estamos dentro del hogar, calentitos, y bien dispuestos para compartir esta noche de intercambio de información, de cultura, de aprendizaje. Así que bienvenidos a esta charla organizada por el Instituto Pares. Mi nombre es Jorge Alves Acosta, soy miembro del directorio de este instituto y me toca esta noche, presentar a nuestros invitados, a los que desde ya estamos agradeciendo su esfuerzo por participar. Y a modo de introducción, les diría que el Instituto Joaquín Suárez tiene por finalidad vincular a las personas de la cultura, de la educación, de la docencia, en busca de transmitir información, de transmitir este conocimiento y de hacer llegar a todos una palabra de conocimiento acerca de distintos temas que vamos encarando semanalmente. En esta oportunidad tenemos a los amigos Nicolás Albertoni, a Brian Shapira y a la señora Silvia Méndez, que en particular nos acompañan esta noche. Comenzando con este evento, les paso a presentar al señor Nicolás Albertoni. Tengo frente a mí un extenso currículum, lo que prestigia esta noche y prestigia a los demás compañeros que están compartiendo esta pantalla del evento. Lo más importante para nosotros dentro de nuestras tiendas políticas es que Nicolás en este momento es prosecretario de Relaciones Internacionales del Partido Colorado. Así que para nosotros es una figura muy particular, muy especial dentro del partido. Nicolás tiene una maestría en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad de Southern de California, en Los Ángeles. Tiene también una maestría en Economía y otra en Políticas Públicas, también realizado en la Universidad de Southern, California, y una maestría en Política Internacional por la Georgetown University. Actualmente es profesor de la Universidad Católica del Uruguay e investigador, asociado del Laboratorio de Política Internacional de la Universidad del Sur de California. En 2020 fue designado como secretario general de la Comisión Binacional de Salto Grande. Sus columnas han sido publicadas en CNN en español, en el New York Times y por El País de Madrid. En 2018, el Journal Global Americas de Estados Unidos lo distinguió como uno de los 20 intelectuales emergentes de América Latina. Así que, presentado a nuestro primer invitado. Buenas noches, Nicolás. Adelante. Buenas noches, Jorge. Buenas noches a todos los amigos. Como tú decías también, de mi lado es un gusto, porque bueno, el instituto que hoy nos convoca, además de la amplitud que tiene, y ahí veo a Gonzalo, a quien le mando un abrazo, es también, a no negarlo, un instituto de nuestro partido, o sea que también es un orgullo extra poder conversar con correligionarios y sabiendo que también puede haber gente de otros partidos, puede tener una instancia de que el partido promueva estas conversaciones. Dicho esto, y bueno, y también de mi parte, sabiendo que hay dos ahora compañeros que voy a escuchar con mucha atención, a Brian, a quien conozco hace un tiempo ya, de leerlo y escucharlo también por una fundación a la que sigo mucho y trabaja muy bien como es Cadal, pero de mi parte también escuchar a ellos, o sea que vengo con mi intención también de escucha. Mi contribución, yo creo, en esta conversación va a ser quizá, si me lo permiten, contextualizar un poco lo que está pasando desde una mirada uruguaya, cómo nosotros, yo creo, desde Uruguay, entendiendo esto como un elemento importante de nuestra visión de política exterior, podemos tener algunas claves, y acá tampoco me atribuyo a querer decir algo nuevo, pero sí quizá ordenar algunas ideas de cómo podemos estar interpretando esto desde Uruguay. Así que en eso voy a invertir los minutos que me tocan, que tú me dirás. Habíamos hablado hace unos 10, 15 minutos, creo, como máximo, pero seguramente serán menos, pero en ese va a ser el marco de lo que quiero compartir con ustedes para pasar después a escuchar con atención a los dos colegas que seguirán la palabra. Yo creo que esta ola de protestas que vimos ahora en la isla tiene la característica diferente. De hecho, a veces quienes siguen estos temas les viene el miedo de decir, bueno,
qué tendrá esto de otras protestas que hemos visto, ¿no? Yo creo que estamos ante una situación en que justamente la situación humanitaria se vio desbordada, ¿no? La escasez de comida y medicamentos, originada naturalmente por la pandemia, vamos a decir, reforzada por la pandemia, pero en un lugar en el que se trabaja a veces muy bien la comunicación hacia afuera, pero quienes tenemos muchos amigos en la isla padeciendo lo que es el régimen, sabemos que es una gran estructura de marketing lo que se vende hacia afuera en cuanto a la calidad de salud y demás, sino que se padece mucho de estas cosas que claramente, naturalmente, como le pasó a muchos países del mundo, la pandemia potencia. Entonces ese colapso de alguna forma ha hecho al cubano, y nos lo corregirán ahora los amigos que sin duda siguen más de cerca y en el terreno estos temas, literalmente enfrentarse a definir entre manifestarse y arriesgar su aniquilada libertad o morir de hambre y callados. Entonces, esa dicotomía de la visión de, vamos a decir, de sobrevivencia humana, yo creo que genera una dicotomía ahora en este contexto de pandemia que hace al régimen de alguna forma enfrentarse ante unos manifestantes con una característica muy diferente, y después sumémosle temas que acá ya más de un lugar común, ¿no? Internet, que ha hecho que el cubano de alguna forma cuando se puede conectar pueda ver que existe un mundo más allá de la lamentable situación que le toca en el diario vivir. Y como me decía hace unos días una amiga de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, que ha sido uno de los grupos más activos en esta transición que se pretende, vamos a decir, hacia una democracia en Cuba, sí, acá estamos empezando a perder el miedo, ¿no? Una frase quizá común de un lugar, pero al final del día yo creo que se empieza a reforzar esa noción de que estas manifestaciones, claramente, quienes hemos visto algunas manifestaciones hacia democracias, perdón, transiciones hacia democracia en la historia, sabemos que no hay un hecho concreto que la define, sino que es una acumulación de hechos, ¿no? Como esa gota que cae en la piedra, pero yo creo que estas manifestaciones no pasan a estar aisladas, sino es algo que sin duda continúa. Y a todo esto se suma que no tenemos enfrente a ninguno de los hermanos Castro, ¿no? Es decir, claramente, obviamente, el castrismo está latente atrás de todo este régimen, pero sí tenemos un Díaz-Canel que su liderazgo político y la interna del régimen, cuando uno escucha con un poco más de detenimiento quienes están en la isla, naturalmente empieza a tener fricciones, ¿no? Es decir, algunas cuestiones adentro de esos liderazgos empiezan a tener fricciones que en estos momentos se ha expresado, por ejemplo, en las muertes de algunos generales y militares en Cuba, que claramente tiene a toda cuenta un tinte político. Entonces, todas estas manifestaciones que hemos visto por estos días en Cuba, reverdecieron en nuestro país el debate sobre, bueno, los opositores y los defensores del régimen. Que los opositores del régimen coincide que somos los defensores al final del día de la libertad, ¿no? Es decir, los defensores de la democracia liberal moderna, de alguna forma de poder tener instituciones pujantes y activas y una libertad de manifestación en nuestros países. Y más allá de los argumentos, de hecho hace unos días escribí una columna para un diario acá, yo creo que este tipo de contexto nos debe servir de hecho, un espacio como el que estamos ahora, en vez de meternos en el debate, bueno, el comunismo sí, ¿no? Es decir, al final del día, en cuanto dejan relucir estos hechos en el que a veces nos enfrentamos, a veces el sistema político cómo se enfrenta, y quiénes están de un lado y quiénes están del otro. Porque fíjense que ser testigos del derrumbe democrático de un país hace que muchos sientan, de hecho muchos de los que están aquí con algunos años más, recordarán lo que fue la transición, vamos a decir, de una democracia muy débil, pero claramente no una dictadura extrema como lo vive hoy sí en la isla, pero sí que hubo cierta lógica de transición, que se pasen a una dictadura mucho más perversa claramente, por ejemplo, lo vemos también en Venezuela, pero no aislando de temas, ven ese derrumbe democrático que tuvo Cuba en este caso, y hace que los atropellos a los que lo vemos hoy del régimen, nos haga vivir mucho más, de forma más vehemente algunas cosas, porque vemos que algunos países, como el caso de Cuba, repito, nunca fue una dictadura perfecta, pero sí pudo tener otra realidad. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando hablamos de democracia, es interesante ver que hay diferentes a veces submodelos, y hago una nota teórica a esto, ¿no? Es decir, tenemos procesos que pasan de dictaduras a democracias, tenemos otra parte del análisis de la democracia que es la consolidación democrática, y ahí es donde vienen todos los análisis de democracias buenas y malas, pero estamos dentro del Estado democrático.
Y después tenemos procesos de reversos, que son de democracias a autocracia, ¿no? Democracias en este caso a dictadura. En América Latina yo creo que el gran problema a veces cuando surgen, y ahora me voy a referir a los contraargumentos que vimos en el caso concreto en Uruguay del Frente Amplio, ante quienes nos oponemos a los hechos que veían en Cuba, no contestan algo concreto. Es decir, señor, ¿usted defiende o no la represión de un régimen totalitario? Señor Andrade, señor X e Y, contésteme esta pregunta. Acá no me terciarice al final del día si un gobierno fue más vehemente o no en tal caso, al cual ahora me puedo referir, sino más bien terminan no contestando la pregunta que aquí está de foco, y que es que países de alguna forma cuya transición reversa fue dentro de lo que podemos decir un marco de historia reciente, claramente hoy están viviendo atropellos a sus derechos humanos. Esta vez yo creo que en vez de contestar las preguntas, es interesante cómo ver quienes se oponen a esto desvían la atención, como les decía, diciendo que, por ejemplo, no se ha denunciado con la misma vehemencia los hechos acontecidos hace pocas semanas en Colombia. Recordemos, a quienes no necesariamente todos tienen que seguirlo, pero tras un ajuste fiscal del gobierno, en este concreto el presidente Iván Duque, miles de colombianos también salieron a las calles manifestándose, y efectivamente organizaciones sociales dan cuenta de estas tensiones y enfrentamientos que hubo de alrededor de 50 muertos, lo cual no es menor, y acá no es que algunos muertos cuentan más que otros. Pero pongámonos en la foto de esta, a veces cómo contraargumentamos desde un punto de vista político estas cosas. Primero, que más allá de la vehemencia con que se denuncia lo sucedido en un país o en otro, es interesante contarle a esta gente que quizá no se acuerda cuando pone el contraejemplo de Colombia, que en mayo de 2022 Colombia va a tener elecciones libres, es decir, va a tener elecciones libres y quienes están en desacuerdo con el gobierno van a poder de alguna forma cambiarlo. Y acá, naturalmente, voy a decir algo que es lineal, pero es decir, lo que sí hay que resaltar que en Cuba no solo está prohibido manifestarse, sino también votar contra quien de alguna forma me reprime mi manifestación. Y ese elemento yo creo que a veces se nos pierde de vista de no nublarnos con estas cosas. Sí, señores, en Colombia hubo problemas, sí, señores, en Colombia hubo muertos, y sí, señores, contadamente, en términos de la sociedad civil, también se manifestaron en que hubo algunos muertos con temas que pasaron en la justicia, pero esta gente va a poder cambiar su gobierno. Lo que sí está pasando, y yo creo que tenemos que sí decirlo con vehemencia, y ahora sí un poco más del sombrero partidario, decir, señores, esta situación, querer ponerla en el mismo nivel nos hace perder el tiempo de argumentación y nos da cuenta de qué lado de la historia quienes ponen esos contraejemplos facilistas quieren estar. Y acá, ¿por qué decimos esto? ¿Por qué es importante a veces estar resaltando estas cosas? Porque la línea entre el testigo y la complicidad, entre ser testigo y cómplice en violaciones a los derechos humanos es muy fina. Y cuando vemos el repudio como un hecho, el repudio a un hecho político, como una política pública, es decir, vamos a decir, se expresa la política exterior repudiando un determinado hecho, es interesante ver el matiz de que los gobiernos no necesariamente se oponen a un régimen, es decir, bueno, nos oponemos al régimen de los cuatro, lo cual naturalmente es así, sino más bien resaltan que ante el hecho de violación a los derechos humanos, de la manifestación, por ejemplo, no permitiendo la manifestación, es a eso que repudiamos. Nosotros de Uruguay, vaya si nuestra institución nos lo avalaría, nuestra institucionalidad y nuestra historia democrática, pero tampoco somos Robin Hood de andar tratando de contradecir o poniéndonos de enanos peleones en contra todas las dictaduras del mundo. Pero sí resaltar cuando hay claras violaciones a los derechos humanos, sí decirlo. ¿Y por qué? Porque acá hay un elemento de cuando las personas que son reprimidas no tienen posibilidad de cambiar el futuro de la represión, hay un elemento que se planteaba a inicios de este siglo, que es la responsabilidad de proteger. Y en esto entro en la recta final de mi conversación, después abierto a preguntas. Cuando como sociedad nos enfrentamos a estas violaciones de un pueblo que no es libre de decidir su propio destino político, estamos, repito, ante la obligación de ejercer nuestra responsabilidad de proteger, la cual naturalmente, como país pequeño, no con poderío grande como otros, se ejerce de diferentes maneras, desde el repudio, desde el gobierno activo, el repudio de una visión de Estado, pero lo cierto es que de hecho, si recordamos, esto pasó cuando, por ejemplo, se planteaba a inicio de este siglo en Naciones Unidas con Kofi Annan en la cabeza, de hecho se planteaba una pregunta que la tengo acá: si la intervención humanitaria es, en realidad, un ataque inaceptable a la soberanía,
¿cómo deberíamos responder, planteaba, a violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos que transgreden todos los principios de nuestra humanidad común? Es decir, cuando yo soy testigo de esto, la fácil contracrítica es la no intromisión de los asuntos internos de otros estados. Muy bien. Pero ¿qué pasa cuando yo soy testigo de una violación de los derechos humanos? Ya esa línea es más fina. Y es lo que planteaba de alguna forma Kofi Annan, dice, bueno, cuando nos enfrentamos a esto, se ejerce otro escalón, que ya la lógica de no intromisión en asuntos internos queda un poquito al costado, es decir, señores, acá tenemos la responsabilidad de proteger los derechos humanos. Punto final de esto, y después de verdad quiero dejar algunos puntos para que sean de ida y vuelta de preguntas. Algo yo creo que en los que nos enfrentamos aquí en Uruguay es a ser más vehemente justamente ahora nosotros, en que irónicamente quienes hoy de alguna forma en nuestro país, y esto tiene nombre y apellido, que es una gran parte del Frente Amplio en nuestro país, se creen dueños de la memoria contra la represión, sean los mismos que hoy digan no repudiar cuando son testigos de ella. Es decir, se da una dicotomía que yo creo que tenemos que ser más claros en salir a la cancha a decirla, y parafraseando un poco a Paul Ricoeur, también de decir, bueno, solo somos herederos de un problema, decía Paul Ricoeur, ¿no? En el plano de la memoria y el olvido. Bueno, estos señores nos cuentan a veces que en este contexto como el que sucede en Cuba, le ha premiado mucho más el olvido que el defender la memoria, que en este caso es una memoria activa, real, y están siendo testigos frente a ella. Yo haría una pausa por acá, y de verdad no quiero extenderme mucho más, pero sí dando el marco, y si así yo creo que traté de hacerlo, de la visión desde Uruguay de cómo estamos viendo estas cosas, y guardo algunos puntos más que me quedan acá, de hecho, para las preguntas y respuestas, y si nos surgen, pedir un minutito más para poder conversarla. Así que paso la palabra a mis colegas. El micrófono. Bien, bien, muchas gracias. Este evidentemente no es mi oficio, pero bueno, en estas circunstancias hay que munirse de valor y tratar de colaborar como corresponde. Así que queda abierta levantando la manito, de alguna manera. Abajo hay una forma donde dice reacciones, hay una forma de llamar la atención, o simplemente levantan la mano frente a la pantalla para que le podamos conceder la palabra para alguna pregunta que quieran plantear a nuestro invitado. Si me permite, Jorge, capaz que creo que hasta por una estructura puede ser bueno escuchar al resto de compañeros y al final hacemos, no sé si quieren, pero ahí ustedes tendrán su. Así no hacemos esperar a los compañeros y quedan los tres argumentos y después hacen preguntas y respuestas. Bien, si bien, me parece una interesante forma de encarar. Sí, sí. Bueno, entonces a sugerencia de nuestro estimado Nicolás, vamos a pasar a presentar a otro de nuestros ilustres invitados. Él es ciudadano argentino. Agradecemos profundamente el esfuerzo para participar en este encuentro, en esta conversación. La principal característica del doctor Brian Shapira es que tiene que ver con este tema que desarrollamos esta noche, es su participación e involucramiento en la organización CADAL. La organización CADAL es el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina. Es una fundación de carácter privado que se inició el 26 de febrero de 2003 en la ciudad de Buenos Aires. Fundamentalmente sus esfuerzos están dirigidos a defender los derechos humanos y conseguir la solidaridad democrática internacional. El doctor Brian Shapira tiene un máster en Derecho Internacional y Comparado, tiene un posgrado en Derecho del Petróleo y del Gas, fue pasante del programa internacional Fellowship ante la Justicia Federal de Estados Unidos, fue subsecretario de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos de la Nación de la República Argentina entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019. Trabajó como abogado senior asociado al estudio Bunge, Smith y Lucia Puch, asesor legal del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asesor legal en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, responsable del Departamento Legal de la Fundación Sindacac
y abogado de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas. Bueno, este es parte del currículum que pudimos conseguir de nuestro estimado Brian Shapiro, a quien le concedemos la palabra. Adelante. Bueno, muchas gracias Jorge, muchas gracias al Instituto, al Partido Colorado. Es de verdad un honor para mí poder conversar con ustedes, y sobre todo por la gran admiración y el respeto que tengo por la democracia uruguaya, y en particular por el partido, y aprovecho por la figura del presidente Sanguinetti, a quien siempre he admirado. Yo quería conversar un poquito sobre algunos aspectos de la influencia que puede tener y de cómo se están comportando diversos actores internacionales en la situación de Cuba. A partir de la presentación el año pasado de Cuba, de su candidatura al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, nosotros hicimos dos trabajos de investigación para analizar, desde CADAL, para analizar cuál era el comportamiento de Cuba ante el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos. Y por un lado hicimos un trabajo que analiza cómo se comporta ante todo el andamiaje de contralor que tiene Naciones Unidas, que es un sistema bastante, digamos, de un organigrama bastante complejo, pero básicamente están los órganos de tratado que hacen un seguimiento de aquellos tratados a los cuales se adhirieron los países, de cómo los cumplen, con posibilidad de tener, digamos, denuncias y posibilidad y una exigencia de exámenes periódicos, cómo lo hace ante los procedimientos especiales, que son expertos independientes nombrados por el Consejo de Derechos Humanos, que por temática, o en algunos casos, digamos, hay procedimientos por país, pero en el caso de Cuba, por temática de derechos humanos, cómo se comporta ante esos sistemas, y por otro lado, cómo se comportaba en el seno del Consejo de Derechos Humanos de ONU cuando se tratan resoluciones respecto de terceros países, ¿no? El Consejo de Derechos Humanos está compuesto por 47 países, 8 países para el GRULAC, para el Grupo de Latinoamérica y el Caribe, y ahí lo que hemos visto últimamente, por ejemplo, de temas de Venezuela, estas resoluciones que se fueron últimamente debatiendo de Venezuela, se debaten en ese foro, donde se puede ir desde una condena hasta la designación de expertos independientes que presenten informes. Esto es lo que fue pasando, por ejemplo, últimamente con Venezuela. Como parte de la política exterior, Cuba prioriza absolutamente su pertenencia al Consejo de Derechos Humanos. A pesar de su falta de compromiso con esta otra parte del sistema, digamos, justamente el trabajo al que me refería antes se llama la falta de compromiso de Cuba con el Sistema Universal de Protección. Por muchísimos motivos, Cuba es un incumplidor permanente, un régimen cerrado a las críticas, no es parte del pacto, de los dos pactos básicos, que es el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, digamos, los firmó pero no los ratificó, con lo cual no está sujeto al contralor de los órganos estos de tratado. Pero Cuba prioriza sentarse entre esos 47 países de Naciones Unidas, que votados por el Pleno de la Asamblea, y como les decía, por grupos geográficos, por zonas geográficas, ahí hay una cantidad de bancas para cada región. Desde el 2006, que es cuando se crea este consejo, que es heredero de la Comisión de Derechos Humanos, Cuba prioriza su pertenencia en el Consejo y se presenta siempre por el máximo, ha estado lo máximo posible hasta el momento, que son 12 años, y ya va uno más del nuevo periodo, porque los plazos son de 3 años con la posibilidad de una reelección, después hay que esperar un año más, y después se puede volver a presentar. Cuba siempre, desde el 2006 para acá, se presentó, estuvo los 3 años, se presentó a reelección, descansó un año, estuvo otros 6, descansó un año, y ahora, a partir de este año, 2021, hasta el fin del 23, va a estar sentado allí. En cuanto a Naciones Unidas,
yo creo que sería interesante que se abra la posibilidad de que algún grupo de países lleve el tema, digamos, al pleno del Consejo, ¿no? El Consejo se vuelve a reunir en octubre. Sería interesante que desde el campo democrático, desde los países democráticos, se presente algún proyecto de resolución y ver ahí cómo, digamos, cómo se mueven los países, porque eso sería importantísimo, al menos me parece que da para una condena, cuanto menos, ¿no? Digamos, es el primer estadio del tipo de resolución que podría dictarse. Yendo más adelante, digamos, subiendo, se podría dictar una resolución que designe algún grupo de expertos o algún experto para estudiar la situación particular. Esto fue lo que pasó con Venezuela, que hubo una misión de determinación de los hechos que está trabajando hace 2 años con una prórroga, y son los que presentan informes sobre la situación en el país. También en cuanto a Naciones Unidas, sería importante una mayor vigor, digamos, algo que sea más consistente por parte de la alta comisionada Michelle Bachelet. Hasta el momento, en todos los años que ella está a cargo de su cargo, valga la redundancia, como alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, la única vez que se expidió fue 5 días después, el 16 de julio, ¿no? 5 días después de las manifestaciones del 11, y de un modo que quizá dejó gusto a poco, ¿no? Particularmente a mí me llamó la atención en la declaración, que además son estudiadas, cada palabra se cuida, se refirió a que los motivos de las manifestaciones habían sido, digamos, cuestiones de esto que se habla del desabastecimiento y de la carencia de alimentos y medicamentos, y no hizo referencia a que en las manifestaciones se haya estado, como todos lo sabemos y como se vio, pidiendo libertad y democracia. Por otra parte, de estos procedimientos especiales, que son 50 y pico, que son temáticos, hay un relator para la libertad de expresión, un relator para la libertad de asociación y reunión pacífica, hay un grupo de trabajo de detenciones arbitrarias, y es muy, digamos, cada derecho tiene como un relator especial, pero estos son evidentemente los que más hacen a la problemática de Cuba ahora. El único que, por lo menos del registro que tengo yo, de lo que venimos siguiendo, que se expresó es el de libertad de asociación, que lo hizo en forma inmediata. Después, hace rato que viene habiendo muchos casos ante el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias, que se expide diciendo que tal o cual persona está detenida arbitrariamente, y no demasiado más hasta el momento. Sería interesante también, y en eso estamos trabajando, que estos procedimientos especiales, sobre todo aquellos de la temática que hace a los temas de libertad de asociación y de libertad de expresión, se empiecen a pronunciar. Después tenemos como otro jugador importante, y que yo considero que está muy comprometido desde hace tiempo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que depende de la OEA. Como todos sabemos, Cuba está suspendido, el gobierno de Cuba en realidad está suspendido de la OEA, y si bien no participa del Consejo Permanente ni de la Asamblea, la Comisión Interamericana de hace muchos años interpreta que por las diversas normas a las cuales ha suscrito Cuba, básicamente la Declaración de los Derechos de Deber del Hombre continental, la Comisión Interamericana considera que tiene jurisdicción para ciertas cuestiones respecto de Cuba. Vale decir, no participa en la OEA, pero la Comisión entiende que sí tiene competencia, por ejemplo, para hacer informes temáticos
tal es así que todos los años incluye informes durísimos y bajó un capítulo especial en su informe anual respecto de Cuba. El año pasado, después de muchos años, sacó un informe de país, lo que se llama un informe de país, para una situación que le preocupa en un país determinado, se dedica a analizar qué esté pasando en ese país, y sacó un informe de Cuba. La reacción, aparte también, esto por ahí es largo de explicar, pero digamos, tiene competencia para entender lo que llama las medidas cautelares que dicta en favor de determinadas personas ante determinados peligros, y las dicta respecto de personas que están en Cuba, cuando se les presentan. Y ya venía trabajando el tema con bastante compromiso. En el 2018 hubo un informe muy completo del relator para la libertad de expresión, y este año, el año pasado, el de la comisión en pleno sobre Cuba en general, y a partir de las protestas del 11 de julio, ha actuado también bastante inmediata y muy categóricamente, y en forma bastante completa, con un comunicado respecto de la situación de Cuba, que lo firmó los 7 comisionados, la relatora para los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y el relator para la libertad de expresión, y unos días después el relator para la libertad de expresión también sacó un comunicado muy fuerte. Y además se armó una mesa de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el tema de Cuba, y ya vamos por una segunda reunión donde nosotros acercamos información, y nosotros, todas las ONGs, ¿no? Y estamos mandando en forma permanente actualizaciones de informes sobre diversos temas, con lo cual es interesante el rol que está tomando la Comisión Interamericana, si bien el gobierno de Cuba, no le preocupa, ignora completamente lo de la Comisión Interamericana, no así lo de Naciones Unidas. Al gobierno le duele más y escucha más cuando algún órgano o alguna autoridad de Naciones Unidas le dice algo. No por eso deja de ser importante que el tema esté, en todo esto, toda la incidencia que puedan hacer estos organismos que dependen de multilaterales, lo que puede hacer la sociedad civil, de las organizaciones más grandes como Amnistía, Human Rights Watch, que tienen una repercusión enorme, hasta la que podemos hacer las organizaciones medianas y más chicas. Esto siempre es importante porque de algún modo empieza a poner presión y empieza a dar visibilidad al tema, de algún modo protege a los activistas. Y bueno. Después, me parece importante el rol que pueda jugar en alguna medida la Unión Europea. La Unión Europea tiene un acuerdo de diálogo político y cooperación, en donde ahí es fundamental, y esto, quizás la idea principal que quiero transmitir es que tanto a estos organismos multilaterales como a los países individualmente deben reconocer a la oposición en Cuba y a la sociedad civil independiente. En Cuba no hay libertad de asociación, uno no puede organizarse en un instituto como el Joaquín Suárez, mucho menos dependiendo de un partido, porque mucho menos un partido se puede organizar. Sin embargo, hay una sociedad civil independiente activa, de hecho, organizada no legalmente, pero que funciona, y hay oposición. Entonces es importante que, en principio, hay un reclamo hacia la Unión Europea en particular, porque... Perdón. Buenas tardes para todos. Hay un reclamo para que Unión Europea reconozca a la sociedad civil, se siente en esos diálogos oficialmente a hablar con la sociedad civil. La sociedad civil y la oposición deben ser legitimadas. Lo mismo le debe caer a los países. Las embajadas de Cuba en el mundo se reúnen con las oposiciones, generalmente de izquierda, de países democráticos. Se reúnen abiertamente, lo publican en su página web. Se reúnen seguramente en Montevideo. Nosotros seguimos a veces las reuniones que publican respecto de Argentina.
esto no ocurre en Cuba. No puede ser que opositores cubanos no se puedan ir a reunir a una embajada europea, digamos, que los países europeos no oficialmente no los reciban. Esto es lo principal que quiero transmitir y que me parece lo más importante en este momento. Hay que darle todo el apoyo a la sociedad civil y a la oposición, y también recibirlos abiertamente. De Unión Europea también destacar que hubo ya me estoy yendo bastante de tiempo, así que voy a acelerar un poco, hubo una resolución del Parlamento Europeo que salió dividida, pero que se aprobó, incluso fue de junio, o sea, antes de que ocurrieran los hechos del 11 de julio. Y ¿qué más quería comentarles? Un poco retomando lo que decía Nicolás, y qué nos cabe en la región, y un poco esto del doble rasero que se critica, digamos, de un lado y el otro se critica, bueno, ustedes hablan de Cuba pero no hablan de Colombia, y del otro lado ustedes hablan de Colombia pero no hablan de Cuba. Una distinción esencial que un poco Nicolás la planteaba: no es lo mismo cuando se trata de democracias que cuando se trata de dictaduras. Todos los países, digamos, hasta las democracias más avanzadas y desarrolladas, cometen violaciones a los derechos humanos. El tema es cómo, digamos, primero en qué sistema viven y cómo se posicionan justamente, por ejemplo, ante las críticas que vienen de estos organismos, de estos sistemas, los llamados sistemas de protección, tanto el interamericano, en el caso de la Comisión Interamericana, como el universal, en el caso de la ONU. ¿Y cómo reaccionan ante el problema en sí, digamos? Yo creo que el caso más virtuoso por ahí, para destacar, es el de Chile. En Chile hubo protestas, muchas de las cuales además fueron muy violentas. El gobierno respondió en muchos casos en forma excesiva, duramente, digamos, como es también, digamos, la verdad es que es una tradición de Carabineros, una mala tradición, pésima, pero así es. Pero la posición que, digamos, todo eso desemboca en, primero, la Comisión Interamericana visita y hace recomendaciones que son tomadas por el gobierno de Chile, plenamente abierto. Imposible que esto ocurra en Cuba, más o menos de una manera bastante hipócrita ocurre en Venezuela. Pero en Cuba no entra nadie, digamos. Ni siquiera estos procedimientos especiales de Naciones Unidas, Cuba no tiene invitación abierta para ellos, para que visiten el lugar, la isla. Por otra parte, estamos en un proceso de reforma constitucional que deriva de aquello. O sea, las instituciones democráticas funcionan y los carabineros que habrán cometido exceso están teniendo su proceso penal. Lo mismo ocurre con los manifestantes violentos. Es un país que se abre al contralor de estos sistemas. Colombia, el caso de Colombia, por ahí fue más cerrado, digamos, en un primero le abrió las puertas a la Comisión Interamericana y después no aceptó las recomendaciones, pero ahí está la diferencia sustancial, digamos, en lo discursivo y en el debate, digamos. No es lo mismo una dictadura cerrada, donde no hay pluralismo, donde está prohibida la libertad de expresión, la libertad de asociación, donde hay detenciones arbitrarias, donde hay patrones sistemáticos de violación a los derechos humanos, donde hay desapariciones forzadas. En Cuba hay desapariciones forzadas por cortos periodos de tiempo. O sea, no es lo mismo que pasaba en nuestros países en la época de nuestras dictaduras, de que lo desaparecían y no aparecía más, pero no dejan de ser desapariciones forzadas cuando llevan activistas o artistas durante 4 días a 2 semanas y no se sabe dónde están. Y son prácticas sistemáticas. Todo tipo de acoso para los activistas y los opositores políticos. Entonces un poco eso, digamos, también, digamos, ese debate se da en la Argentina, donde claramente el gobierno actual se posicionó en no querer criticar a Cuba y en tener posiciones muy ambiguas con Venezuela y con Nicaragua, esgrimiendo el principio de no intervención de una manera ridícula. No existe más, digamos, todos estos sistemas de
internacionales de derechos humanos tienen como basamento la cesión de la soberanía por parte de los países para el Contralor en esos temas, digamos. Funciona así, ya no se discute más la cuestión de la no intervención en cuanto a que un país pueda hacer una declaración ante violaciones graves de derechos humanos. No es que vamos a estar diciendo por cada policía que le pega sin que corresponda a alguien, ¿es una violación de derechos humanos? Sí, muy bien. Acá estamos hablando de violaciones sistemáticas, y en ese caso está justamente la responsabilidad de proteger, y lo que se viene empezando a hablar ahora, que es el principio de no indiferencia de los países, la obligación de no ser indiferente ante graves violaciones a los derechos humanos. Creo que me extendí muchísimo, disculpas, y muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Es natural que un apasionado por las libertades y las democracias se vea con esas ganas de seguir hablando del tema, ¿no? Y de exponer realidades que son tan complicadas, sobre todo para el pueblo, en este caso, para el pueblo cubano, que es el que está sufriendo tanta persecución y necesidades de carácter económico, social, en fin. Así que muchas gracias, Brian. Vamos a pasar a presentar ahora a la doctora Silvia María Méndez Rosado. Silvia es una exiliada cubana. Nos cuenta que es amante de la libertad individual como máxima expresión de la libertad. Y después nos envía una frase que habla mucho de su sensibilidad y de cuánto valora los afectos. Nos dice Silvia que es odontóloga de profesión, madre y esposa por amor. La frase poco común, pero tan linda, ¿no? Así que adelante, Silvia. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias a la institución Joaquín Suárez por haberme invitado, y especialmente al profesor Antonio Romeo por haberme recomendado. No quería dejar de mencionarlo porque Antonio es una de las personas que más lucha por la libertad y la democracia de América, que nosotros conocemos desde nuestra Asociación de Cubanos Libres en el Uruguay. También agradecerles a los dos doctores que han dado sus criterios en el día de hoy, y yo voy a hablar desde el corazón porque ningún cubano que ame la libertad y su país no puede hacerlo. Decirles que en realidad en Cuba se está cometiendo un genocidio sistemático con nuestra población desde todo punto de vista. Lo que pasa que a partir del 11 de julio fue mucho más visible, cuando Díaz-Canel, el supuesto presidente cubano, dio la orden de combate y el enfrentamiento de revolucionarios contra manifestantes o contrarrevolucionarios, mandó a una guerra civil a la población cubana. Esa guerra civil tenía como punto de partida que el ejército fue vestido de civil con armamentos y los cubanos iban solamente con sus voces de libertad y su mantra de no tenemos más miedos. Pero este genocidio que se hizo visible ese día, ese 11 de julio, viene sucediendo desde 1959 y desde antes de 1959. Nosotros no tenemos desaparecidos, tenemos fusilados. Tenemos fusilados porque Fidel Castro, violando la Constitución de 1940, que Batista había interrumpido en el 52 y que él prometió restituir y nunca lo hizo, aprobó la pena de muerte. En la Constitución del 40 solamente estaba establecido la pena de muerte frente a militares de alta traición a la patria. Y Fidel Castro modifica esa Constitución a dedo, porque Cuba fue un país que estuvo sin Constitución hasta el 76, aprueba la pena de muerte. Y ahí justifica un baño de sangre que cometió con poblaciones que prácticamente eran inocentes, porque él
a través del periódico Bohemia, establece en un artículo que salió en el mismo 59, establece que Batista había asesinado a 20.000 cubanos. En realidad la cifra de asesinatos por parte de la dictadura de Batista fue de 1.588 cubanos. No tenía que haber muerto nadie. No hay una muerte más importante que otra. Pero la pregunta que uno siempre se hace es, ¿por qué la revolución decide creerle a un periódico de la burguesía? Y es porque estaban perpetrando el crimen, querían justificar su genocidio y querían realizar supuestamente justicia, y lo que estaban realizando era un crimen, porque al final lo que querían establecer era el terror, y lo lograron. Establecieron el terror, nos hicieron convertirnos en parias, y además usaron todas las falacias habidas y por haber para perpetuarse. Le vendieron al mundo que eran una democracia, que teníamos el mejor sistema de educación y el mejor sistema de salud, que el cubano vivía feliz y en libertades, que eran amigos de todos los países y solidarios con el mundo, y estaban masacrando a nuestra gente. Masacraron a los homosexuales, masacraron a los religiosos, masacraron a los que no se plegaban en los campos de concentración de la UMAT, donde las personas preferían morir antes de seguir trabajando con trabajo forzado. Cuando grupos como los de Fidel Castro se levantaron en armas producto de la traición en la sierra del Escambray, ellos, a través de la Unión Soviética, llevaron todo su poderío militar y arrasaron con esos alzados que estaban ahí. Los lapidaron y además los convirtieron en genocidas frente a la población cubana. Cuando lograron exterminarlos a todos en uno de los crímenes más importantes cometidos contra personas que eran rebeldes, como había sido él en Sierra Maestra, entonces todos los campesinos que apoyaron a esos alzados en el Escambray fueron reconcentrados y fueron arrancados de sus tierras y llevados a 400 kilómetros de distancia de su familia, a poblados donde no podían salir y entrar, y donde estaban bajo presión por el solo hecho de haber querido la libertad de Cuba. El genocidio ha sido sistemático, ha sido también el adoctrinamiento a través de la educación. Los profesores se convirtieron en comisarios para los niños. Yo tengo la vivencia de haber sido una católica practicante en un mundo comunista. Ustedes pueden pensar cómo es posible que esta mujer haya estudiado en Cuba si era católica o practicante, porque sencillamente tuve que negar mi fe, tuve que ponerme una máscara para poder seguir adelante, y tuve que bajar la cabeza y humillarme y decir, no creo en Dios, para poder estudiar. Cuando yo decido volver a la iglesia ya como adulto y decido quitarme la máscara, entré un sábado en la tarde a la iglesia de mi pueblo, y el lunes en la mañana estaba en el informe en la Universidad de La Habana diciéndome que yo era una desafecta y una contrarrevolucionaria que creía en Dios. ¿Por qué no fui expulsada en ese momento de la universidad? Primero porque ya era recibida como odontólogo, y en segundo lugar porque era 1992. Fidel Castro se estaba congraciando con el Papa para poder para que Juan Pablo II regresase a Cuba. Él quería sacarse esa foto, él quería demostrarle al mundo que podía traer al Papa a Cuba, y comenzó a ser un poco tolerante con los religiosos. Entonces ahí el Partido Comunista decide, no está bueno expulsar a la doctora de la universidad ahora porque sería un problema con la iglesia. Le cuento estas historias porque son las que viví. Yo hace 18 años que vivo en libertad en el Uruguay. Salí de Cuba por el libro de primer grado de mi hija María José. El libro de primer grado donde los niños cubanos aprenden a leer y escribir. En la primera página tiene a la figura de Fidel Castro con un fusil en la mano. Y todo el libro es una apología a la guerra y a la imagen de los dictadores. Nos cambiaron la historia, cambiaron el relato. No pudimos hablar, pero además
ha estado la complicidad del mundo libre. Yo los escuchaba a los dos doctores hablar y ellos hablan de que alguien levante la voz por nosotros. Si la ONU no son para los derechos humanos, son para los izquierdos humanos. Ellos Cuba lamentablemente está sola. No sé cómo podremos lograr que nos escuchen, que se enjuicien a los criminales. Solamente hemos pensado desde la Asociación de Cubanos Libres, sobre todo porque queremos asesoría desde el punto de vista jurídico, y por eso me encanta estar con los dos doctores, porque capaz que ellos nos pueden ayudar. La Constitución del 40 en Cuba, que fue una constitución muy avanzada para su época, fue aprobada por consenso de todos los partidos. Hay constitucionalistas cubanos que dicen que esa es la única constitución que existe en el país, porque en el 52 Batista interrumpió el hilo constitucional. Y después de eso, Fidel Castro, que había dicho que la iba a poner en ejercicio nuevamente, nunca lo hizo. Entonces ellos plantean, estos juristas cubanos plantean, que es la única anticonstitución vigente, porque la del 76 y el mamotreto que hicieron ahora, creo que en el 2012 o 14, no sé bien, ninguna ha sido aprobada por más de un partido, todas son partes del Partido Comunista. Entonces, mi pregunta ¿es cierto que para que una constitución sea vigente dentro de un país tiene que ser aprobada por más de un partido? Porque en Cuba solamente no hay elecciones, hay votaciones. Vos, para poder ser elegible a una circunscripción, Cuba tiene un sistema parlamentario que no parla el parlamento porque todos son del Partido Comunista. Y hay que ser del Partido Comunista para entrar dentro de ese sistema fraudulento de supuestas elecciones. Pero mi pregunta es, ¿sería viable para un mundo libre poder llevar ante tribunales internacionales a la dictadura genocida de Cuba por violación de la Constitución del 40, por haber interrumpido el hilo constitucional y no haberlo puesto en marcha nuevamente? ¿Es real que esa es la Constitución que tenemos vigente a pesar de haber pasado tanto tiempo y que la dictadura hizo una en el 76 y otra en el 2019 creo que fue, o 2018, una cosa así? Quisiera poder escucharlos a ustedes porque veo que tienen doctorados en materias jurídicas y Bien, no sé si nuestros compañeros Nicolás o Brian pueden contestar en este momento a la doctora Silvia Méndez, o lo vemos y le damos una respuesta con mayor profundidad en el momento. No sé, Sí, no, una respuesta preliminar. De hecho, no soy un hombre del derecho, vengo del palo de otros temas, pero políticamente yo creo que una reflexión a eso, Silvia, lo que es, más allá y si hay un abogado acá nos puede corregir, pero la visión fundante de la Constitución, yo creo que hay un elemento ahí de, bueno, el origen al final del día de una Constitución puede ser debatible en una conversación, pero sí la imposibilidad de reforma de la misma. Es decir, más allá que pueda estar una Constitución hoy en marcha, claramente hay una nulidad en ese sentido cuando los ciudadanos, que se pudieron decir ciudadanos de un país, están imposibilitados a promover reformas de la misma. Entonces ahí claramente en el dinamismo que todo derecho, el derecho constitucional tiene, es decir, claramente si solo algunos son dueños de dicha reforma, de la vida dinámica de una constitución, claramente estamos algo que está fuera de derecho con claridad, me parece, ¿no? Pero esa es una respuesta rápida e inmediata, pero los abogados seguro nos pueden corregir o argumentar más. Nicolás, Sí, permiso. perdón. No, quería de repente ampliar el contexto de la pregunta de Silvia a la diferencia entre dictadura y revolución, que es lo que muchas veces la izquierda nos plantea como hipótesis diferencial de que no estamos ante una dictadura, sino ante una revolución. La dictadura aparentemente sería un quiebre constitucional fuerte y la revolución sería
un nuevo sistema político que viene con una nueva impronta jurídica y constitucional. Yo entiendo que Cuba evidentemente es una dictadura, pero quería pedirle a los expositores si pueden ahondar sobre esa diferencia entre dictadura y revolución que tanto le menciona la izquierda, ¿no? Gracias. A mí me parece, es una pregunta muy difícil, la verdad yo nunca me la había planteado. Acá tenemos, digamos, lo que llama la doctrina una doctrina por la cual los actos de quien detentaba el poder, digamos, aunque estén sujetos al juicio en el caso de delitos, en este caso de lesa humanidad, como fue en Argentina, las normativas dictadas se consideran de valor legal, ¿no? Digamos, no cae toda la normativa que dictó el gobierno de facto en Argentina, por ejemplo, del 76 al 83, todos los decretos leyes, digamos, que equivalían a las leyes. No sé cómo será, digamos, a mí me parece que igual el foco tiene que estar en cómo se reemplaza el régimen, digamos, como para entrar en ese debate y después, en el momento que haya un reemplazo, cómo se dicta una constitución, o se retoma en un principio la que se considera cierta, se pueda considerar como que tenga una legitimidad, y se hace una transición hacia la democracia, pero tribunales internacionales que entiendan en esto, yo no se me ocurre. La Corte Penal Internacional no tendría jurisdicción para decidir sobre la validez de si estas constituciones, digamos, de la revolución son válidas o no, digamos, no tiene competencia sobre eso, sino sobre delitos. La Corte Internacional de Justicia dirime asuntos entre estados, que no es el caso, y la Corte Interamericana, Cuba no es parte de la Convención de Costa Rica, con lo cual, si bien esta normativa que yo refería, que era la Declaración de los Derechos del Hombre, hacen que la Comisión Interamericana sí tenga competencia, no lo tiene la Corte, y no sé si sería un tema en sí que fuera competencia de la Corte, con lo cual un tribunal, yo ahora no se me ocurre qué tribunal pueda ser supranacional, pueda tener competencia en esto. Eventualmente lo tendrá que resolver los tribunales cubanos libres, llamémosle. Pero me parece que es un debate que es difícil de resolver, digamos, y lo veo más teórico realmente en este momento. Sí, Porque de hecho, si están en el gobierno de facto, o revolucionario, de facto, como sea, es el que tiene el poder para hacer cumplir las normas. Esas normas legítimas o inmorales, o como las querramos adjetivar, pero es un poco lo que me parece. Eso Bien. nos queda claro, que la dictadura es el que tiene el poder, tiene las armas, y ellos están cumpliendo por la fuerza lo que es mejor para ellos, que es perpetuarse en el poder. Lo que nosotros no sabemos, veo que mi formación además es de odontólogo, uno dirá, ¿y qué hace un odontólogo desgrimiendo estos problemas? Siempre pienso en una canción de un opositor, Gorky Ávila, que dice, a mí no me gusta la política, pero yo le gusto a ella, compañeros. Y tratamos de ver cómo puede haber algún tipo de enjuiciamiento internacional. Estoy recordando cuando Pinochet fue tomado, fue arrestado en Londres o algo así. ¿Cómo fue que los chilenos lo lograron? No, pero ese es otro tema. Claro, ese sí. Ahí está eventualmente la Corte Penal Internacional, que podrá eventualmente tener jurisdicción sobre delitos de lesa humanidad. Perdón, una acotación. Que Cuba no es parte, me parece, del Estatuto de Roma, pero de todos modos, en ciertas circunstancias, la Corte se adjudica la jurisdicción. Bien. Le pediríamos entonces, Silvia, que fuera redondeando para ir finalizando este tramo de la conversación.
Bueno, yo lo único que puedo pedirles es que el apoyo al pueblo cubano. Uruguay es un país que, gracias a Dios, está ahora un gobierno de coalición y se expresó muy bien a favor de la población cubana y en contra de la dictadura. Lo que el Frente Amplio votó en contra nuestra y usando los argumentos siempre válidos, ellos usan siempre comparándose con otros estados que no son estados fallidos como es el estado cubano. Y yo tengo una opinión muy personal sobre eso, que es la de varios cubanos, es que la izquierda, el mundial, tiene a Cuba como su parque temático y no lo quiere perder. Entonces, por eso es que siempre están buscando una justificación, usan también la falacia de llamar bloqueo a un embargo que hay comercial y bueno, y todas esas cosas que sabemos. Nosotros estamos felices de que la coalición votara a favor del pueblo cubano y condenara lo que estaba sucediendo en Cuba. No sé cómo vamos a lograr que otros países lo hagan. Tenemos a cubanos haciendo fuerza en todas las partes del mundo y tratando de ejercer presión en todos los parlamentos. Algunas veces lo logran, otras veces no. Pero sí recordarle a todos los participantes acá y a toda América Latina que si no logramos quitarle la cabeza a la serpiente, que es la dictadura cubana, podemos estar en un grave peligro todos. Y eso es real y se está viendo que se expande con mucha facilidad por las tierras del mundo. Era todo lo que quería decir, les agradezco infinitamente que me hayan dado la oportunidad. Bien, muchas gracias. Jorge, un segundo, perdón, porque en sí. esta línea también yo creo que puede ser parte del ida y vuelta que estamos teniendo. Veo que tampoco nadie ha levantado todavía la mano de preguntas, pero si no lo hacemos. Hay un elemento ahí que decía Silvia y también lo resaltaba Brian, pero en esto también es táctico. Es decir, yo creo que a veces quienes seguimos estos temas nos cansamos de verla, por ejemplo, el tema de Venezuela, ¿no? Los reiterados hitos que han habido. Estamos hablando, por ejemplo, en el caso de Venezuela, con paréntesis, un país que se ha dignado a decir no recibo vacunas por independencia sanitaria. Es decir, estamos en un grado de demencia que a veces yo creo que estamos siendo testigos de cosas que a veces se naturalizan lamentablemente. Y acá lo clave, dado que estamos en una conversión política al final del día, no necesariamente puramente partidaria, pero sí de política pública y estratégica, de que esto no hay que separar a veces, porque yo creo que el régimen juega con muchas de estas cosas. Es muy válido los planteos que dice Silvia, ¿no? Silvia, de dónde apuntar, a qué corte ir, pero acá el planteo es, y lo que decía Brian, es cómo tratar de derribar el régimen y generar una transición democrática. Es decir, esa debe ser la línea, y es verdad que las formas pueden ser a veces, y creíamos históricamente de las cortes internacionales, pero cada vez más, y yo creo acá, esto sería por una charla más larga, pero después de la doctrina Obama, ¿no? Decir, bueno, de esa lógica de nos vamos a implicar, pero cuidando nuestras capacidades, ¿no? Es decir, como esa lógica de estamos y no estamos, la visita de Obama a Cuba, ha generado una lógica sobre el tema de Cuba. La lógica tradicional de derribar este tipo de regímenes ha cambiado, ¿no? Es decir, y ojo, y no tengo la respuesta final a cómo hacerlo, pero la contrarrevolución debe ser clara, es decir, debe ser tan estratégica como son los comunistas también a la inversa. Entonces, no perder de vista en estas conversaciones de que aquí no debemos ser solo descriptivos, sino también tratar de pensar juntos, y acá hay diferentes perfiles en las tácticas para derribar esto, ¿no? Yo creo que ahí eso, lamentablemente la lógica tradicional de estas cosas, como ha sido más a la antigua los regímenes que ha visto América Latina, estamos ante otro tipo de realidades ¿no? que juega mucho con esto, y un punto final de esto. Y lamentablemente, quizá algo muestra un poco la evidencia nueva de estas contrarrevoluciones, es que hay que dejar algún espacio de salida. Y esto es doloroso, pero estamos en un espacio de conversación abierta aquí. Pero si uno ahoga a veces estos regímenes, lamentablemente que sería el primero que tendría la pancarta para hacerlo, a veces uno ve que la salida se hace más compleja. Y acá no es perdonar, es decir, no es la amnistía tradicional de los 70. Estoy diciendo que esta lógica nueva es ser estratégicos en las tácticas,
de que a veces esas ventanas que se abren para que estos dictadores puedan salir y después se los atrapa. Pero es decir, si a veces el ahogue táctico es tan grande, y tenemos claramente un tema de refugio, es decir, vénganme a buscarme a la isla si puedan, ¿no? Entonces, pero en fin, es más una reflexión pensando en voz alta todo esto, pero ser estratégicos de usar también estas conversaciones con tantas mentes diversas a cómo se puede caminar hacia un fin, ¿no? Muy bien. Jorge Quintana nos está solicitando la palabra. Adelante, Jorge. Hola, sí, buenas. ¿Me escuchan bien ahí? Sí. Perfecto. Sí, bueno, un placer estar esta noche con tantas personas con un nivel y una categoría que no me atrevo a describir, incluso no me atrevo a describir. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Jorge Quintana, soy técnico en informática. Hace 2 años que resido con mi familia en Uruguay, a un país al que le estoy agradecido y le estaré eternamente agradecido. He visto este ejercicio de democracia ya que llegué a un año de elecciones y a mí me gusta mucho la libertad, me gusta mucho la democracia. Salimos de Cuba buscando eso, buscando el sabor de la democracia y de la libertad. Y pude ver la primera manifestación en 18 de julio, nunca se me va a olvidar, el 18 de julio. Me dio una alegría tremenda porque vi cómo la policía acompañaba a los manifestantes y eso para mí fue sencillamente genial. Dije, esto jamás lo había visto, nunca en mi vida había salido de Cuba y no tenía esa experiencia. Estaba escuchando lo que le decía la doctora, le decía al panel, le decía a todos los presentes y yo reflexionaba en esto porque soy informático, pero activamente he estado en la política de los 15 años. Fui de la Unión de Jóvenes Comunistas hasta los 22, 23 años, desde los 16. Y bueno, he hablado con Felipe Pérez Roque, he estado en la provincia, en la juventud como tal comunista de Cuba, hasta que entregué mi militancia del comunismo a los 22 años y le dije, esto es una farsa por varias cosas que podríamos estar miles de años discutiendo, y empecé a ver bajo mi lente lo que yo quería para Cuba o lo que yo deseaba como libertad para Cuba. No lo quería canalizar por el Partido Comunista, ¿no? Lo quería canalizar de una forma diferente. Y bueno, para ir al grano, estaban hablando de Venezuela, estaban hablando de Cuba, estaban diciendo de que Venezuela, este maravilloso exponente que estaba diciendo que Venezuela no recibía vacunas por un tema de libertad sanitaria, y es cuando ya uno está dentro es un molino, el comunismo es un molino que va insertando piezas que a ellos les sirve. Si tú eres un engranaje del comunismo, al cual, y más de la dictadura cubana, ellos te desechan si tú no les sirves. En ese engranaje macabro tienes que insertar perfectamente y jugar tu rol. Si tu rol no se adecua en un momento, quieres subir, ya tú no sirves, ya te desechan para otro tipo de tareas. Eso podríamos estar aquí mucho tiempo. Lo que le quería comentar es lo siguiente. Hay personas, porque soy muy activo en Facebook, soy muy activo en Instagram, soy informático y creo que uno de mis campos de batalla son las redes sociales. O sea, yo soy muy activo en las redes sociales y cuando tengo una charla un poco más, vamos a llamarle inteligente, con personas que se le pueden dar datos, con las personas que entienden de datos, como tal de la política o de la situación económica, me doy cuenta de que hay una ignorancia sobre el tema Cuba. Estoy hablando de las personas que son muy románticas con el comunismo. Hay un tema de ignorancia total. Yo le digo a las personas y se lo quiero transmitir porque a mí me ha quitado mucha discusión y mucha conversación que caen en tierra estéril totalmente. Cuando yo le digo a las personas, ¿sabes lo que es el embargo? No, el bloqueo. Bueno, el bloqueo o el embargo, como quieras llamarle. Bien, yo le digo, mira, es tan fácil como que todas las personas que defienden el comunismo a Cuba
se reúnan y paguen el embargo, ¿ya? O sea, todos los países que defienden a Cuba en la ONU, los 123 países, los 120 países que defienden a Cuba en la ONU, son unos hipócritas, literalmente, porque son potencias, algunos son potencias económicas, los que las defienden, y se pueden reunir un día y decir, vamos a dar los 100 millones a las 5.000 empresas que están demandando a Cuba, ¿ya? Y vamos a pagarle el embargo. Y ese día, al otro día, te retiran el embargo. Es tan fácil como eso. Es tan fácil como eso. Bueno, no tienes el dinero para pagar el embargo. Nadie te lo va a dar porque hemos sido parásitos. Rusia y toda la dictadura de Cuba nos ha tratado de convertir en parásitos de las grandes democracias o de las grandes potencias, ¿ya? Y yo digo, bueno, Estados Unidos, que es donde te están haciendo las demandas o la mayoría de las demandas, te está diciendo, bueno, mira, si tú tienes libertad de prensa, ¿ya? Si tú no tienes más presos políticos por como piensan, y si tú garantizas un Estado de Derecho, bueno, yo te quito el embargo. Entonces, eso a mí me ha ahorrado, lo quería transmitir, a mí me ha ahorrado mucho tiempo. Hay personas que dicen, bueno, pero nadie va a mandar en Cuba, ningún extranjero puede ir a mandar en Cuba. Y yo le digo, bueno, entonces paguen el embargo. Todas esas personas que creen, como decía la doctora, que Cuba es su parque temático, porque es el sueño, la utopía del comunismo desintegrada, pero hecha imagen, es como la idolatría a la falsedad. Bueno, paguen el embargo, no sé, 100 millones, no sé cuánto cuesta bien, 110, 100 millones, sé que son 5.000 demandas, ¿ya? Se pagan, se ponen todos de acuerdo, Rusia, China, todos estos países, ahora México, que siempre dan esa bocanada de aire cada vez que se están muriendo, bueno, paguen el embargo, y así yo me he evitado muchas disputas con la gente que se le puede o que interioriza algún tipo de dato. Con respecto, para concluir, con respecto a lo que no soy, no tengo ningún tipo de conocimiento sobre derecho, ni de leyes, ni nada por el estilo, pero creo que la idea más clara que tengo de la oposición actual, hablando del día de hoy, agosto, hoy, es que los cubanos conjuntamente con todas las personas que quieran la libertad de Cuba, apoyen un consejo, vamos a llamarlo así, un consejo de guerra, aunque suena un poco feo, pero bueno, es una iniciativa que se está llevando a cabo por los millones de cubanos que estamos afuera, ¿ya? Y yo aprovecho, si me lo permiten, el espacio, porque se está llevando esta iniciativa a cabo y es un consejo para los cubanos, y siempre yo digo los cubanos, saber qué es lo que se va a hacer con todas estas personas que han violado la Constitución del 40, todas estas personas que han implantado medidas a dedo, ¿ya? Y todo lo que se ha hecho en contra de la soberanía nacional de Cuba. Yo digo, no creo que ninguna organización tenga la fuerza legal para justiciar a nadie, yo personalmente lo creo, para justiciar a nadie en Cuba. Pero la verborrea, porque es una verborrea, de la dictadura del proletariado, sí se le podría aplicar a ellos mismos. Ese proletariado de los cuales ellos hablan, sí le podrían aplicar todas las leyes que se implementen en Cuba una vez que haya transición. Es lo que pienso. Ahora, ayuda sí necesitamos. No es algo que se puede hacer independientemente de la cantidad de cubanos que seamos. Ayuda sí necesitamos, pero creo que son los cubanos los que tienen que implementar, junto con los jueces libres, junto con los bufetes libres de cubanos, los que puedan llevar a cabo todo un conjunto, y siempre lo remarco, cubanos que dentro de Cuba se creen los mecanismos para justiciar a todas estas personas que han cometido crímenes de lesa humanidad
en contra del propio Cuba. Es lo que pienso. Y muchas gracias, le doy muchas gracias por haberme invitado al espacio. Muchas gracias a ti, Jorge. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Leonardo de los Santos nos estaba pidiendo la palabra. Adelante, Leonardo. Sí, buenas noches. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí. Sí, yo quería hacer una pequeña acotación, no quiero limitarme el tiempo, y sobre todo a Silvia, para que se lleve por lo menos algo dentro de los pocos conocimientos que yo tengo. Nosotros desgraciadamente tuvimos un quiebre institucional fuerte que nos llevó entre 11 y 12 años volver a la democracia. Teníamos la Constitución, estimada Silvia, del 67, que es la que sigue rigiendo al día de hoy con algunas variantes, y hubo un quiebre. Los pícaros de la dictadura, ¿qué hicieron? Hicieron los actos institucionales paralelos a la Constitución, para dotarla de cierta legalidad, la dictadura que teníamos. Teníamos un Consejo de Estado que hacía las veces de Parlamento y un Poder Ejecutivo sumamente fuerte, gobernado por dictadores que los iban cambiando aproximadamente cada 4 años. ¿Qué se hizo con la vuelta a la democracia? Y no tenemos que entrar en un tema solamente teórico, sino práctico. Por eso te lo digo, Silvia, y espero que sirva, independientemente de que el Instituto después se reúna y se pronuncie sobre este tema. ¿Qué hizo con criterio Sanguinetti? Todas las dictaduras anteriores que implicaban en realidad quiebres institucionales para reformar la Constitución en la historia uruguaya, en realidad no eran dictaduras al estilo de la última, fue una desgracia. ¿Qué hacían? Convalidaban automáticamente todas las leyes que se habían promulgado en el periodo de facto. Sanguinetti con buen criterio dijo, esta vez no. Vamos a agarrar, vamos a ver qué leyes tenemos que convalidar y cuáles no, y cuáles descartar. Y ese fue el ejercicio teórico-práctico que hizo Uruguay. Por eso te lo comento. La ley, si te interesa, podés googlearlo, es la 15.738 IMPO, que es imprentas oficiales, que no es tan oficial al día de hoy, pero bueno. Y esa ley... Perdón, 15.000... 738. Fue la primera ley que se promulgó a la vuelta de la democracia. Independientemente de que coincido con Brian en su totalidad, no hay tribunal que se pueda poner a tener jurisdicción sobre este tema y decir tiene razón o no tiene, o tirarlo abajo en la normativa. En realidad va a ser el propio pueblo cubano, cuando esté en democracia plena, que la va a conseguir más temprano que tarde, el que le va a hacer el nuevo orden jurídico, si retorna a la Constitución de 1940, si tiene que hacer otro tipo de constitución o no. Desde ya, obviamente, contás con nosotros como colectividad política, con una gran vocación republicana y democrática. No me quiero extender nada más, pero me gustaría que Silvia y, para que me perdí al amigo que habló recién, se llevaran algo concreto, por lo menos de lo poquito que yo sé. Así que bueno, estimado Jorge Alves, termino por acá. Le cedo la palabra al que quiera hablar después de mí. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a usted. Muchas gracias, Leonardo. ¿Alguien más? Tenemos por acá a Graciela Giosia. Adelante, Graciela. Bueno, buenas noches para todos. Silvia y Jorge, bueno, bienvenidos al Uruguay. Tenemos el orgullo hoy de tener aulas multiculturales. Estoy recibiendo alumnos cubanos. Y esta situación que voy a narrar acaeció la semana pasada. Se acerca una chica, me dice, profesora, ¿usted sabe que en Cuba solo damos marxismo-leninismo? ¿Usted va a dar eso? No, le digo, voy a darlo como voy a dar otras tantas corrientes, no necesaria y exclusivamente, pero tú entenderás, y le expliqué. Creo que por ahí va la mano, ¿no? Que la fuerza va a venir de los cubanos que están en la diáspora, que abran la cabeza, que le hagan llegar vía de los medios de comunicación, tal como dijo Jorge, y yo ahí comparto. Yo no sé qué hubiera pasado si Cuba no hubiera tenido los celulares, si no se hubiera abierto al mundo, y los propios cubanos hubieran podido ver lo que estaba pasando en el mundo. Yo estuve en Cuba en el 2002, y honestamente lo que yo me traje
primero, no fui con ojos románticos, mis ojos fueron bien objetivos. Yo sé que aquellos que van subjetivizados y que llevan el ojo romántico de la revolución, ven lo que yo no vi. Yo vi mucha miseria, vi hambre, vi persecución, vi un Estado militarizado. Nosotros que veníamos de una dictadura, llegar y que te esperen, verdes, botas y metralleta en mano no es nada grato. Educar en lo que podamos acá, ¿no? Digo, yo me comprometo a abrir cabezas en el sentido de mostrar que aparte del relato con signo A hay un relato con signo B, y como esto, y si nosotros convivimos con una variable que se llama laicidad, aquellos que la respetamos mostramos todo el abanico de opciones. En ese sentido, abrirle la cabeza a estos chiquilines que están llegando. La chiquilina realmente quedó agradecida porque le expliqué la relación que había entre esa línea ideológica y el estado de realidad que estaban viviendo. Y ella estaba como desorientada porque como que sus compañeros allá estaban solo viviendo eso y nosotros acá estábamos viviendo otra cosa. Abran la diáspora, lleve ideas, utilicen los medios de comunicación, y le dejo todo el tema jurídico y jurídico institucional a los colegas, porque a mí me sobrepasa. Pero felicidades, felicidades, y lindo tener un Estado multicultural, un Uruguay que se ha caracterizado por eso. Bienvenidos. Muchas gracias, Graciela. Quería decirle que nosotros tenemos mucha fe en los jóvenes que están dentro de Cuba, porque ellos cuando salieron el 11 de julio nos decían que ellos no iban a ser como nosotros, que ellos no se iban a ir de Cuba, que ellos iban a luchar por la libertad de Cuba. Y eso fue algo que a mí me emocionó muchísimo, porque nosotros particularmente estamos en contacto con muchos opositores dentro de la isla. Y escucharlos a ellos, sobre todo yo porque tengo 2 hijos de la edad de ellos, y decir, no, nosotros no vamos a ser como ustedes que votaron con los pies. Nosotros queremos la libertad de Cuba y nos vamos a quedar para conquistarla. A mí me daba terror como madre porque sé las consecuencias después de lo que pasó, todas las cosas que les han hecho, pero bueno, ahora estamos tratando de luchar desde la oposición, tratando de lograr un internet fuera del gobierno cubano. Eso sería una gran cosa. Estamos tratando de ver cómo se logra, haciendo mucho lobby y mucha presión para eso. Es difícil porque, contrario a lo que la izquierda mundial piensa, los Estados Unidos no están muy comprometidos con la libertad de Cuba, nunca lo han estado. Y no creo que les interese mucho tampoco. Pero bueno, eso es otro tema que daría para muchas más charlas. Bien. Pero bueno, todo es funcional, todo sirve. Claro. Pero abrir cabezas es lo más importante, es verdad. Perdón, está solicitando la palabra el presidente del Instituto Joaquín Suárez, Gonzalo Arias. Adelante, Gonzalo. Gracias, Jorge. En realidad yo quería, en nombre del Instituto, agradecer la participación tanto de Nicolás como de Brian en sus aspectos técnicos, y resaltar también el tema del testimonio de Silvia y de Jorge, porque me parece que el testimonio es fundamental en estos casos, y es lo que nosotros le podemos abrir las puertas desde el Partido Colorado y desde el Instituto Joaquín Suárez a la comunidad y a la colectividad de cubanos en el Uruguay, que siempre estarán abiertas para ustedes den ese testimonio, que Silvia decía hoy que era católica, es como una especie de apostolado que hacemos, que debemos hacer diariamente. Y me parece que es algo, las historias de vida son fundamentales. Yo venía insistiendo en el instituto, de ahora para el mes de septiembre, que se festejan, hay ciertos festejos acá en Uruguay, de transmitir en nombre del instituto una película que se llama Antes Genochesca. Es una película que habla de un poeta cubano, Reinaldo Arenas, que tuvo que exiliar de Cuba por cómo se trataban las diferencias sexuales por la dictadura cubana. Y termina exiliándose y viviendo en Nueva York durante el resto de su vida.
Me parecía importante transmitirle, hacer una exhibición pública de esa película, porque a veces algunos movimientos sociales en el Uruguay como que están muy engañados de lo que ha sido y lo que significa la dictadura cubana, y de repente vemos a esos muchachos en las marchas con camisetas del Che, con la bandera de la diversidad, cosa que es totalmente absurdo, porque no hubo tal defensa desde la dictadura, sino todo lo contrario. Entonces, agradecerles a los técnicos, agradecerles los testimonios, a Jorge y a Silvia, decirles que está la puerta abierta para cuando lo necesiten, para la actividad que quieran realizar. Nosotros vamos a estar ayudándolos y respaldándolos. Y agradecerle a Nicolás y a Brian, que les dejo como último, porque nos queremos cerrar tipo 20:30, pero dejo también como último disparador a Nicolás, que planteó el tema de lo estratégico, una opinión sobre el embargo. Si el embargo no termina a veces siendo para el régimen una excusa, sirve de excusa, cuando en realidad lo que le tenemos que decir a todos es que el sistema económico cubano fracasa por sí solo, no fracasa por el embargo de los Estados Unidos, fracasa por sí solo, es intrínsecamente fallido, falló en todas partes del mundo donde se instrumentó la economía comunista. Y a veces cuando uno discute, lo único que nos dice la izquierda acá en Uruguay y en el resto de Latinoamérica, sí, pero lo que pasa es que hay un embargo que los está ahogando. Y en realidad lo que los está ahogando es el sistema económico comunista. Entonces termina siendo funcional al régimen decir, no, nosotros tenemos esto y es por esto que nos está yendo mal, cuando no es verdad. Gracias, Jorge, y gracias a todos los invitados por participar. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más desea plantear alguna pregunta? Si no, Puedo solo terminar con una frase de Reinaldo Arena que decía: a nosotros los cubanos no nos entienden porque venimos del futuro. Bien. Era bueno, genial, Reinaldo era genial. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias bueno, a esperemos ustedes. un pronto reencuentro y que sea personal, ¿no? Porque esta es una tecnología que nos permite estar en contacto en estas circunstancias tan especiales de pandemia, pero bueno, ya tendremos ocasión de encontrarnos personalmente. Muchas gracias Y con a una todos. Cuba más cerca de la libertad. Ahí está. Sí, ahí está. Así que muchas gracias a todos, en especial a los disertantes de la noche de hoy. Muchas gracias. Buenas noches. Que pasen bien. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias.